la figura 1.34, esta es la figura 1.3.4, que consiste en dos sistemas en cascada. La figura 3.4 muestra cómo se puede reducir la relación señal-ruido a medida que la señal pasa por un circuito amplificador de dos etapas. Lo que hemos visto, como se muestra en la figura. Tanto la señal de entrada como el ruido en la entrada se amplifican 10 dB. ¿Okay? Eso quiere decir que el amplificador del primer sistema 10 dB. La amplificación en dB. ¿Okay? Sin embargo, este amplificador agrega 1.5 dB, es igual a 1.5 dB. ¿Okay? Entonces, reduce la relación señal-ruido de la salida del amplificador 1 a, entonces acá mi SNR va a ser igual a 28.5 dB. ¿Okay? La salida, ¿no? De nuevo, la señal de ruido amplificada 10 dB en el segundo amplificador, que tiene la misma configuración, 10 dB. Sin embargo, el amplificador 2 agrega una cifra de ruido, ahí lo ponen con otro nombre, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Dice coeficiente de ruido, que viene a ser justamente la relación señal-ruido. ¿Sí? Perdón, la cifra de ruido. Por consiguiente, reduce la relación señal-ruido de la salida, el amplificador 2 a 26 dB. Acá yo tengo una relación señal-ruido, una salida 1, salida 2 a 26 dB. La reducción general en las relaciones de señal-ruido, desde la entrada hasta la salida del amplificador, de la entrada del amplificador 1 hasta la salida del amplificador 2, es 4 dB. ¿De acuerdo? Dice ahí su relación señal-ruido. Entonces, el SNR viene a ser justamente el NF es igual a 4 a 4 dB. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se hacen los cálculos, pero de una manera gráfica. O sea, ya no tanto calculando, haciendo fórmulas, qué sé yo, pero para hacer de manera gráfica hay que manejar muy bien el tema de lo que viene a ser dB. ¿Ok? Todo el que es logaritmo. ¿Cómo se hizo? De la siguiente manera. Bien, entonces, las características ahí no las dan. Tenemos el amplificador, habíamos visto que tiene 10 dB y tiene una cifra de ruido, ¿de acuerdo? ND, cifra de ruido. Este era de 1.5, ¿no? Y este era una cifra de ruido, entre 1, 2.5 dB. ¿Ok? Vean que ahí nos menciona la cifra de ruido, ¿no? O sea, ¿qué relación tendría la cifra de ruido con respecto al ruido? Porque en algunos problemas nos pueden decir que la potencia del ruido es tal, ¿no? Nosotros habíamos visto que el factor de ruido es igual. Un factor de ruido no ideal. A 1 más pregunta de nada. ND AP más es un X. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Esa es la potencia, ese es el factor de ruido. Pero que va a ser igual a la cifra de ruido. El logaritmo de eso, ¿no es así? Que va a ser F en F va a ser y el logaritmo de 1 más y el logaritmo de ND
Vamos a ponerlo aquí por el momento, después ya lo separamos. Entonces NF, aquí es igual logaritmo de 1. Cero, pues, ¿no? Entonces me queda 10 logaritmo de ND menos 10 logaritmo AP por el P sub N, ¿no? P sub N es aquí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces esta relación casi siempre va a ser despreciable, ¿no? O sea, una relación de la potencia de entrada siempre casi despreciable. Nosotros podemos decir que NF es aproximadamente a 10 logaritmos de ND. ¿Sí? Casi aproximadamente. Por lo tanto, aquí nos menciona la cifra de ruido, que es 1.5, es como si estuviéramos hablando de ruido. ¿De acuerdo? Pero el logaritmo, ojo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Si usted quiere calcular el ruido en base a esto, pues tiene que sacar el antilogaritmo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí. ¿Preguntas? Entonces vamos a ver cómo se procede de una forma bastante rápida cuando trabajamos en una forma gráfica. Primeramente tenemos la potencia de entrada, que es menos 60 dBm. Menos 60 dBm. ¿Ok? Y tenemos que el ruido de entrada, la potencia es menos 90 dB. Entonces hace una relación, vean señores, aquí ponemos que, vamos a suponer que en este punto, en ese nivel, esté la potencia de entrada, menos 60 dBm, y en este otro punto, aquí, esté la de ruido, que va a ser menos 90 dBm. ¿Ok? Entonces sacamos ya lo que queremos hallar. Lo primero que tenemos que hallar es la relación señal-ruido. ¿Sí? ¿A qué es igual la relación señal-ruido? ¿Y por qué sale 30? Porque la señal relación ruido en dB es igual a la señal de entrada en dB menos el ruido menos el ruido de entrada en dB. ¿Es así? ¿Cuánto vale esto? Menos 60 menos, ¿cuánto vale esto? Menos 90. Resultado 30. Recuerden que está dBm menos dBm. ¿Ok? dBm menos dBm dB. Entonces sale ese resultado que está ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hallar la potencia en S1. ¿A qué sería igual la potencia en S1? Entonces vean esto de aquí, significa que es el amplificador. ¿Y el amplificador cuánto es? En dB, ¿no? Vamos a ponerlo así. 10 dB. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué va a ser igual S1? Pues S1 va a ser igual a menos 60 dBm más 10 dB, que es la amplificación. ¿De acuerdo? O sea, la señal de entrada más la amplificación. Eso me va a salir el valor en este punto, que es este de aquí. Entonces, menos 60 dBm más 10 dB me sale los menos 50 dB. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con respecto al ruido? ¿Qué pasa con respecto al ruido? ¿A qué va a ser igual el ruido? En este punto.
¿Qué sería igual al ruido? Ya, entonces tenemos 10 dB más el 1.5. 10 dB. Entonces aquí mi ruido, como se denomina N1, aquí está, señores, N1, aquí es igual a menos 90 dBm, es el ruido de entrada, ¿ok? Menos 90 dBm, más, ok, este señor también se va a amplificar de la misma manera, a 10 dB, más el ruido del amplificador, pero no nos da el ruido, nos da la cifra de ruido, que es semejante al logaritmo del ruido, ¿ok? Por lo tanto aquí va a ser 1.5 dB. ¿Sale 78.5 o no? Menos 78.5 dB. Ese es el ruido que tenemos en este punto, que está influido por el ruido interno. ¿A través de quién? De la cifra de ruido. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos eso ahí. ¿A qué va a ser ahora la relación señal-ruido? ¿A qué sería igual la relación señal-ruido? Entonces la relación señal-ruido, que es esta de aquí, va a ser igual a SNR de 1, ¿ok? En dB, todo se trabaja en dB, ¿a qué es igual? A S1 en dB menos N1 en dB. ¿Estamos? ¿Dónde falla, ¿verdad? ¿Dónde falla? Ah, ya, por la... Ahí falla. Las unidades. La anterior también entonces tiene que poner dBm, ¿no? ¿Cuál? Acá también era de N. Listo. ¿Nadie se dio cuenta? Bien. Entonces ahora sí podemos hacer la relación. ¿Cuánto vale esto? Menos 50 dBm menos 78.5 dB. ¿Cuánto sale? 28.5 dB. Vean cómo se va reduciendo la relación señal-ruido, ¿eh? En este caso era 30 dB, ¿de acuerdo? Y acá es 28.5. ¿Cuánto se ha reducido? Justamente se ha reducido este 1.5. Yo pude haber sacado de frente la relación señal-ruido sabiendo el ruido. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. El siguiente bloque. De igual manera, ¿cuánto vamos a amplificar? 10 dB. ¿Cuánto saldría en este punto? Menos 40, ¿no? Porque acá tengo menos 50 dBm más 10 dB sale los menos 40 dB. Esto va a ser igual menos 50 dBm más 10 dB menos 40. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora encontremos el ruido justamente aquí también, ¿no? Aquí va a ser igual el ruido ¿cuánto tenemos aquí? Menos 78. ¿Cómo le llaman este? N salida. Tiene salida aquí. Entonces, menos
78.5, ¿qué cosa? ¿Qué más? Más 10 dB, ¿por qué? Por el amplificador se amplifica también. Más 2.5 dB. Resultado. ¿Qué? ¿Cuánto sale? ¿No? Esto menos esto sale menos 68, menos 2.5, 65. Y ahí tienen ustedes el ruido, perdón, el ruido en la salida. Esta es la señal de salida, entonces puedo hallar la relación señal-ruido, ¿no? Aquí va a ser igual a menos 40 dB M menos 66 dB. Resultado, $26 dB. ¿Ok? Esta es la relación señal-ruido de la salida. Muy bien. Pero nos piden hallar la cifra del ruido total. ¿Ok? Entonces igual sería la cifra del ruido total. A la de la entrada, en dB, menos a la de la salida, ¿no? En dB. ¿Cuánto es de la entrada? 30. ¿Cuánto es la salida? Resultado. ¿Ok? Bueno, acá está, ¿no? Y ahí está, señores. En forma gráfica. Pero también lo pueden hacer en matemática, ¿no? Porque lo único que tendrían que tener es que convertir todo a dB. Porque a la final yo puedo tener mi potencia de salida sería menos 60 más 20, esto más esto. Esto más esto, ¿qué me sale? Menos 40. ¿De acuerdo? Igualmente sucede con el tema del ruido, ¿no? Tengo esto, más 20, más los dos, las dos cifras de ruido. ¿Ok? Resultado debe salirlo igualito que el resultado. Bien. Al final es DB o DBM. ¿Perdón? Al final, ¿es DB o DBM? ¿Cuál de ellos, señor? 4. El resultado final. El resultado final. 4 dB. ¿Esto? Sí, En dB. Esto es dB. Esto no es potencia. Ojo, lo único que va a estar en dBm es potencia. Si no es potencia, dB. Vamos a ver ahora lo que viene a ser la temperatura equivalente de ruido. N es igual a KTB, ¿es decir? ¿Sí? A la final después hacemos este despeje y tenemos que T es igual a N a la potencia sobre K, ¿no? ¿Dónde está la relación que lo manejamos, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual esta relación? Entonces, como les comentaba ahí, la temperatura dice que equivalente de ruido, ¿de acuerdo? Es igual a un valor hipotético, porque a veces sale demasiado alto y
A esa temperatura ya se debería estar friendo el equipo, ¿no? Cosa que no es. Esto nos sirve básicamente para los cálculos, porque a veces en los manuales le puede venir el factor de ruido. Un equipo va a ser un amplificador de potencia, ¿de acuerdo? Y quieren saber cómo es el tema del ruido interno. Entonces no le va a venir el ruido. No le va a venir el ruido porque el ruido pues es un valor que no se puede calcular así de fácil. Entonces le puede venir el factor de ruido, le puede venir la cifra de ruido, o le puede venir la temperatura de ruido, el equivalente de ruido. ¿Okay? Cualquiera de esos tres datos. Bueno, si le vienen los tres, formidable. Pero siempre viene uno de ellos como se llaman los manuales. Así que, si le viene la temperatura equivalente, pues hay que calcular el factor de ruido, porque eso es que van a trabajar con el factor de ruido por la cifra de ruido. ¿Okay? Y a veces viene la temperatura equivalente. ¿Y a qué es igual la temperatura equivalente? A esto que está aquí, ¿no? Temperatura equivalente es a T, que es la temperatura que tenemos aquí, factor de ruido menos 1. ¿Okay? Y ese sería la temperatura equivalente. Como ese es un valor hipotético que no se puede medir en forma directa, es un parámetro conveniente que se usa con frecuencia en vez del coeficiente de los receptores computados de bajo ruido, ¿no? Como por ejemplo en VHF, UHF, microondas, satélites, que realmente sus amplificadores son bastante pequeños y de hecho les producen un ruido bastante bajo. Entonces, el uso de esto de aquí es un poco más trabajoso, pero utilizamos lo que viene a ser la temperatura equivalente. ¿Y a qué es igual el factor de ruido? Con respecto a la temperatura equivalente, justamente aquí está, el factor de ruido es 1 más temperatura equivalente sobre la temperatura ambiente. ¿Ok? Esta es temperatura ambiente. Temperatura ambiente. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula? Ahí lo tienen. Vamos a ver un ejemplo. ¿Me dicen ahí? Determinar la cifra de ruido para una temperatura equivalente de 75 grados Kelvin. Usar 290 como la temperatura de referencia o la temperatura mínima. Y luego nos piden hallar la temperatura equivalente de ruido para una cifra de ruido de 6 dB. Vamos a suponer que necesitamos saber la cifra de ruido, pero el manual nos indica la temperatura equivalente que vale 75. ¿Ok? Entonces aplicamos la fórmula 1, porque nos piden hallar la cifra de ruido. Sabemos que la cifra de ruido que es igual a NF y es logaritmo de F. Entonces calculamos primeramente F. ¿Qué cosa es F? Factor de ruido, ¿no es así? Muy bien, entonces tenemos 75 sobre los 290 más 1 nos sale este valor que está ahí. El factor de ruido es 1.258. Vean que es bastante bueno este factor, ¿no? Porque está próximo a 1. ¿No? Está próximo a 1. ¿Okay? Recuerden que el factor 1 es el ideal que debemos buscar. Mientras más cerca a 1 esté, bueno, nuestro factor de ruido es bastante bueno. ¿Okay? Muy bien, entonces aplica la fórmula que está aquí, que aquí vemos 1.258, y sacamos el logaritmo y nos sale un dB, bastante bajo, ¿no? Bastante bajo el tema de la cifra de ruido. Se puede considerar que es un buen amplificador que tiene esa característica, ¿no? En cuanto a B, nos da la temperatura equivalente, entonces podemos utilizar esta fórmula que está aquí. Temperatura equivalente es igual al factor de ruido menos 1. ¿Ok? Pero nos dan a nosotros la cifra de ruido. Nos dan NF. Pero para poder determinar la temperatura necesitamos el factor de ruido. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a ser igual al factor? Va a ser, de acuerdo a esto, nos dice que es igual aquí al antilogaritmo, ¿no? Acá está. El antilogaritmo va a ser igual 10 NF
sobre 10. ¿Ok? Es igual el antilogaritmo. Entonces acá tenemos que es igual a 10, 6 sobre 10. ¿No? Recuerden que esto es para W, ¿no? Muy bien. Operando todo ello nos debe salir, tal como está aquí, 4. ¿4 qué cosa? ¿Debe? ¿Debe? Ninguna de las anteriores. Ninguna, ¿no? Recuerden que es un factor, una relación. ¿De acuerdo? Bien, entonces reemplazamos ahí. 290, 4 menos 1 nos sale 870 Kelvin. Kelvin, señores. Ven que el factor de ruido es bastante fuerte, ¿eh? El factor de ruido es bastante fuerte. 4 veces 1, ¿no? Eso quiere decir que se está produciendo una degradación 4 veces en la relación señal-ruido. El sistema es bastante ruidoso. Y eso se manifiesta justamente en la temperatura, ¿no? Pero a esta temperatura, señores, imagínense si la temperatura ambiente es esta, acá estamos hablando aproximadamente 4 veces. Ese equipo debería estar, pero así como los incendios que han ocurrido, ¿no? Sí, debería estar. Pero por eso decimos que es algo hipotético, nos da una idea de cómo esté el equipo, ¿no? O sea, está a una alta temperatura debido al ruido que se produce, al ruido interno, debido a que tiene un gran factor de ruido, se va a producir un ruido, una temperatura térmica bastante alta. Y eso es lo que significa esto, 870 grados Kelvin. ¿Okay? Bien, entonces hasta este punto estaríamos viendo el tema de lo que viene a ser el ruido. ¿Verdad? Ahora lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo ese ruido influye en el tema de los errores. ¿Acá? Y hemos visto el ruido, cómo se genera, cuáles son sus características, y ahora lo que hay que ver es cómo ese ruido me va a influenciar en la comunicación. Y la única manera que manifiesta el ruido es a través de errores, produce errores. ¿No? ¿Por qué se produce errores? Porque sencillamente el ruido es una señal que se agrega a la información. Entonces, tengo ahí, ¿cierto? Tengo ahí una señal que es una secuencia binaria de unos y ceros, pero vean ustedes, cuando le adiciono el ruido, esto es lo que se produce. Ahí están las dos señales juntas. ¿Pero eso qué me ocasiona? Me ocasiona errores. Este es el umbral que me va a definir cuando es 1 y cuando es 0. ¿De acuerdo? Si sobrepasan, como son estos puntos, se produce lo que nosotros conocemos como error. ¿Okay? ¿Quién lo ha producido? El ruido. El ruido. Entonces, más que estudiar el ruido, lo que a nosotros nos interesa saber los errores que se producen por el ruido. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos que determinar? ¿Cuántos errores se están produciendo? ¿De acuerdo? ¿Cuántos errores se están produciendo? Bien, eso es lo que tenemos que determinar. Pero antes de determinar eso, ¿cómo interpretamos el ruido? Y para eso tenemos que tener su densidad espectral de potencia. Bueno, es la D, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la famosa D. Si yo tengo una señal cuadrada, vamos a suponer, que tiene su ancho tau, yo puedo sacar su D determinando el espectro de la señal. ¿Qué más? ¿Cómo tiene que ser el espectro? Cuadrado, ¿no es así? ¿De acuerdo? Entonces el espectro de esta señal, la densidad espectral de esta señal sería de esta forma, ¿no?
¿Ok? ¿Cuál es el espectro de esta señal? La función SA, ¿no es así? Y tiene valores negativos también. Pero yo cuando quiero sacar la densidad espectral de potencia, lo que tengo que hacer es tomar el valor absoluto y elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Y a las finales tenemos esta es la densidad espectral de potencia. ¿Ok? ¿Qué significa? Toda la densidad que tenemos aquí de espectros, o sea, toda la energía, bueno, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Eso vendría a ser la densidad espectral de potencia. Muy bien, pero el ruido es esto. ¿Cómo debería ser su densidad espectral? Pues no conocemos, es una señal totalmente aleatoria, ¿no? Se estila de que podríamos representar el ruido de esta manera. Pero eso no me dice nada. No tenemos nada ahí, ¿no? Y puedo tomar una densidad espectral dentro de algunas frecuencias, dependiendo del sistema que nosotros tengamos, cuál es el ancho de banda que tiene el sistema, en qué rango se está manejando, ¿no? Estamos haciendo un tipo de modulación, sabemos que la modulación se va a dar en cierto rango de frecuencia, y ahí está trabajando el ruido. Pero no quiere decir que el ruido existe en ese punto, ¿no? El ruido existe de menos infinito hasta el más infinito. Ahí es donde existe el ruido. Entonces, en este rango de frecuencia, el ruido tiene esta dimensión. En otro rango de frecuencia tendrá otras dimensiones. Entonces tendría que decir, oye, para cada frecuencia habría que tener un ruido. ¿Y cómo caracterizamos ese ruido? ¿Ok? Entonces se llega a la conclusión de que al ruido lo caracterizamos como una señal constante. ¿De acuerdo? Desde el menos infinito hasta el más infinito. Así es el ruido. De tal manera que yo tome cualquier tipo de frecuencia, el ruido siempre es el mismo. Y su valor es, en este punto es, n sub 0 sobre 2. ¿De acuerdo? N sub 0 sobre 2. ¿Ok? Esa sería la característica del ruido. Una constante. Así lo definimos. Oye, es constante, de menos infinito al más infinito. Así lo hemos caracterizado, porque si no tendríamos este problema. Este problema. Definitivamente que se ha comprobado que mientras mayor frecuencia trabajemos, tenemos más ruido. ¿De acuerdo? Tenemos mucho más ruido. ¿Ok? Bien. ¿Lo tienen? ¿Sí, no? Pero ¿cómo es que vamos a determinar el tema del ruido? ¿Cómo lo vamos a detectar? ¿Cuándo se produce el ruido? Lo sabemos. Entonces el ruido siempre se ha caracterizado por ser una función probabilística. Lo traducimos a través de probabilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos un ruido de un solo error de 1.000.000? Entonces calculamos lo que viene a ser las probabilidades de errores. Todos los equipos traen sus manuales también las probabilidades de errores que pueden tener de acuerdo al tipo de modulación que se esté generando. Entonces yo voy a trabajar sobre las probabilidades de error. ¿Qué consiste la probabilidad de error? Oye, ¿cuántos errores tengo sobre una cantidad de bits enviados? ¿No? Esa sería la probabilidad de error. Entonces yo tengo 1.000.000 de bits enviados. Y yo voy a decir que en ese millón tan solo falle un bit. 1. Entonces, ¿cuál sería mi probabilidad de error? Y esa es la menos 6. ¿Ok? Pero supongamos que yo digo que mi probabilidad de error es 5. Hablemos pues de cuánto, de 10 a la 9, por ejemplo, ¿no? 10 a la 9 bits enviados, 5 vienen fallados. ¿Cuál sería mi probabilidad? 5 por 10 a la menos 9. ¿De
acuerdo? Entonces yo pregunto, ¿cuál es el que se comete más errores? ¿Dónde cometo más errores? ¿Este? ¿Este? Claro, pues no. Vean. Y ahora lo comparan. ¿Cuánto sería aquí? Acá tengo 1 por 10 a la menos 6. Aquí lo comparamos, sería ¿cuánto? Sería 0,005 10 a la 6, ¿no es así? ¿De acuerdo? Acá hay 1 en esto. ¿Cuánto aquí? 0,005 en 10 a la 6. ¿Quién tiene mayor probabilidad de error? Ese que está. ¿De acuerdo? Ese que está. Muy bien. Entonces trabajamos sobre la probabilidad de errores, pero hay que hallar la densidad de probabilidad. Lo que viene a ser la densidad de probabilidad, todos los errores que se pueden surgir en un rango determinado. Esta es mi probabilidad de error, mi probabilidad, perdón, de voltaje, pues si yo tengo 2 voltajes, y estos 2 voltajes, ¿cuáles son las probabilidades que ocurran los errores? ¿Ok? Caemos en lo mismo. Caemos en que, oye, pero ¿cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? Pues es un poco difícil también, al igual que en el caso anterior, saber. Entonces tenemos que llevarlo a algo que nosotros conocemos. Así como hemos llevado el ruido a una constante, desde el menos infinito hasta el más infinito, aquí también tenemos que hacer lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde le llevamos? A la campana de Gauss. ¿Cómo es la campana de Gauss? Ahí está, señor. Esa es la campana de Gauss. Matemáticamente, ahí está. ¿De acuerdo? Exacto. Es probabilístico. El error es probabilístico, porque yo no sé, perdón, el error es probabilístico, porque yo no sé cuándo va a ocurrir. En lo real yo no sé cuándo va a ocurrir. Yo estimo. Esto lo que está aquí, señores, es una estimación. Se puede dar como no se puede dar. Pero para mi cálculo yo tengo que tener un valor. Y yo estoy estimando de que ocurra esto. Es una probabilidad, es una ocurrencia. Por eso tenemos datos probabilísticos. ¿Ok? Varía del tiempo. La mañana, tarde y noche puede variar. Varía ¿cómo se llama? De la influencia que tenga ¿cómo se llama? El medio de transmisión. ¿De acuerdo? Varía de la velocidad de transmisión que yo estoy en. No, real que va. Pero yo la tomo, pues, tengo que tomarla. Se tiene que tomar como al máximo densidad, al máximo y mínimo. Puede ser, depende, bueno, va a depender de los diseños que estemos haciendo y del tipo de modulación que estemos empleando. Por ejemplo, no sé si está aquí la curva. No, no está aquí. No. Esta es mi relación señal-ruido y esta es mi probabilidad de error. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos una modulación, vamos a poner QAM, su comportamiento es de esta forma. ¿No? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que mientras menos relación señal-ruido tenga, mis probabilidades de errores son mayores. Mientras mi relación señal-ruido sea más grande, ¿qué sucede cuando es más grande? La señal es muy superior al ruido. Por lo tanto, ahí voy a tener una baja probabilidad de error. Lo cual es real, ¿no? O sea, sí.
la potencia de mi señal con respecto a mi potencia de ruido es bastante separada, ¿cuál es mi probabilidad de error? Es menor. ¿De acuerdo? Mi probabilidad de error es menor. Eso quiere decir que mi relación señal-ruido es bastante alta, mi probabilidades de errores son bajas. Si esto se reduce, quiere decir que mi relación señal-ruido es baja, voy a tener mayor probabilidad de error. ¿Ok? Ese es uno de los parámetros que más se usa, la relación señal-ruido, para poder determinar el tema de error. ¿Ok? ¿Ya aparece? ¿Ya? Ya lo dijo, ya. Bien. Y les comentaba, ¿no? Se tiene la forma de la campana de Gauss. ¿Ok? Para allá el tema de la probabilidad. ¿Ok? Veamos esto de aquí. Por ejemplo, esto es un poco el cálculo. Por ejemplo, tenemos ahí, dice, una secuencia binaria de códigos NRZ, no retorno a cero. ¿De acuerdo? Unipolares. Entonces, en este caso, voy a borrar esto. En este caso tenemos que, si es unipolar, este va a ser 0 voltios y este va a ser más B voltios. ¿De acuerdo? ¿Ok? O como quieran, puede ser al revés, 0 voltios menos B voltios. Ustedes deciden en el momento de diseño. Pero para la explicación vamos a considerar de esta manera. Entonces, tenemos ahí una señal. El tema de los unos lógicos, los ceros lógicos. ¿De acuerdo? Bueno, han definido aquí voltios, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Voltios. ¿Ok? Y como les explicaba antes, pues tenemos A voltios, que es el voltaje máximo, 0 voltios, el voltaje mínimo, y en el centro tenemos un nivel de decisión que es U, que es nuestro umbral, voltaje de umbral. Todo lo que está por arriba de ese umbral, pues va a ser 1, ya por debajo va a ser 0. ¿Dónde se producen anomalías? Cuando debiendo ser 1, cuando debiendo ser 0 en este caso, sale el voltaje 1. Esa es una probabilidad de error. Ese es un error, mejor dicho, ¿no? Que cuando siendo 1, tengo yo el valor de 0. ¿Ok? Es una probabilidad de error. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Hay que aplicar pues el tema de la densidad de potencia, de la densidad de probabilidad, ¿no? ¿Cómo aplicamos eso? Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de error en los valores 0, o cuál es la probabilidad de error en los voltajes A. Entonces, lo que yo tengo que hacer es justamente aplicar el tema de las probabilidades, ¿no? Entonces hago mi campana. ¿Ok? Y determino cuándo son mis probabilidades de error. ¿Qué hago? Proyecto el umbral. El umbral, lo ponemos mejor aquí. Esto es cuando es 1, ¿eh? Pues cuando es 0 también hacemos lo mismo, ¿eh? ¿De acuerdo? Ok. Entonces vean ustedes. Voy a dibujar acá la campana de Gauss, ¿eh? Tenemos el valor aquí, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que cae, todas las señales que caen dentro de este rango, ¿qué valor le voy a dar? 1. Entonces, esta es mi probabilidad de 1. Mi probabilidad de que el mensaje sea 1. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa que si yo espero tener 1 y sucede esto? Es un error.
Entonces, esa viene a ser, ¿y dónde cae? Cae en este rango. ¿Sí? Entonces, esa viene a ser mi probabilidad de error cuando espero 1. ¿De acuerdo? Entonces, en mi campana de Gauss, yo digo, porque ¿sabes qué? Todo lo que cae en este lado, perdón, 1. Probabilidades de 1. Todo lo que cae en este lado son mis probabilidades de error en 1. ¿Lo estamos viendo? ¿De acuerdo? Lo mismo se hace para el lado negativo. Entonces hago mi campana. ¿De acuerdo? Pero este es para el valor 0, este es para el valor 1, y este aquí es para el valor 0. ¿Dónde estarían? Entonces hago yo, ¿cuál es el voltaje umbral? Es este de aquí, U. ¿De acuerdo? Entonces acá le pongo U. Para diferenciar el uno con el otro, pues este va a ser menos, y el otro va a ser más. ¿De acuerdo? Muy bien, sucede lo mismo. Como profe sucede lo mismo. Todo lo que cae dentro de esto, ¿cómo le denomino yo? Son las probabilidades para 0. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo mis probabilidades de 0. Y todos los que caen por encima, ¿qué viene a ser? De error, 0. Esperando que sea 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo ¿ok? Ahí está. Para eso me sirvió la campanita de Gauss. Ya definí. ¿De acuerdo? He definido. ¿Ok? Entonces yo sé. Ahora, va a depender definitivamente de ¿cómo se llama? Del umbral, ¿no? Si ambos umbrales están a la misma distancia, quiere decir que este está equidistante, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa si esto lo muevo más arriba? ¿Qué pasa si el umbral lo muevo más arriba? ¿Quién tiene mayor probabilidad de error? ¿0? ¿O 1? Vean, señores, ¿qué pasa si yo muevo el umbral más arriba? ¿Quién tiene mayor probabilidad de errores? Porque este aumenta. Esta área de aquí aumentó. Es todo esto. Por lo tanto, tengo que P es mayor que otro. ¿De acuerdo? Por eso tengo mayor probabilidad de errores en 1. Pero ¿qué pasa con 0? Va a ser todo esto. ¿Cuál es el área realmente que estoy esperando? Va a ser todo esto de aquí. ¿No? Todo esto de aquí. Y disminuyó fue la de error. La menos error voy a tener. Menos error voy a tener. ¿De acuerdo? Pero se estila siempre poner el umbral en el centro, ¿no? El umbral es esto. ¿Qué cosa es? La probabilidad total de error. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuál es la probabilidad total de error? Eso quiere decir que tenemos que incluir tanto a 1 como a 0 en probabilidades erradas, ¿no? Entonces, para hallar eso, pues definitivamente utilizamos esto de aquí. Esta fórmula que está aquí. Que refleja todo lo que hemos visto. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda recibir un 0? ¿No? Que va a estar afectado por la probabilidad de error en 0. Eso quiere decir que estaba esperando un 0 y recibí un 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esa probabilidad. Más la probabilidad que espero que sea 1. ¿De acuerdo? Y la probabilidad que recibí un 0 esperando justamente
un 1, es un error. ¿De acuerdo? Es un error. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos, de acuerdo a lo que estábamos viendo aquí, que el umbral esté en el centro, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que la probabilidad de 0 es igual que la probabilidad de 1. ¿De acuerdo? Perdón. Sí, está bien. La probabilidad de 0 es igual que la probabilidad de 1, que es 0.5. La mitad. Ambos tienen la misma probabilidad. ¿Por qué? El umbral está en el centro. Ambos tienen la misma probabilidad de ser 0 o 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Es como decir, ¿no? La probabilidad de lanzar una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que salga tal o cuál es la probabilidad de que salga 6? Está, 50%. ¿No? Algo semejante es esto de aquí. No hay más. ¿Ok? Entonces está definida, pero siempre y cuando el umbral esté equidistante. Porque si el umbral se mueve, eso ya no sirve. Eso ya no sirve. ¿De acuerdo? Bien. Y ahí tenemos lo que estábamos graficando, ¿no? Entonces, hace ruido. Luego hemos definido los umbrales que están en el centro. Esto es 0, esto es A. ¿Ok? Y esto es 1. Entonces vamos a definir realmente cuáles serían los parámetros que deberíamos tener aquí para poder hallar esta probabilidad, ¿no? Muy bien, habíamos definido que aquí está P1, aquí está P1, aquí está P0 y ahí está P0. ¿Ok? Aquí es sencillo porque el umbral ya lo hemos definido, que es este de aquí, U, pero el otro umbral es, habíamos dicho que es menos 1, es así, negativo. ¿De acuerdo? Pero resulta que lo que tenemos que tomar es, bueno, de aquí a aquí a 0 no hay problema porque es 1. ¿No? O sea, la distancia es U menos 0. Está bien. Pero de aquí tenemos que tomar la distancia de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Esa distancia. ¿Qué es igual a esa distancia? Es igual a menos este espacio que está aquí. Que va a ser menos 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? Cosa que no había considerado anteriormente porque está una confusión ahí. Porque recuerden que aquí lo tomamos de aquí para abajo. O sea, tomamos todo esto. ¿De acuerdo? O sea, hay que redefinir eso ahí. Entonces, este punto siempre va a ser A menos 1. Y como está en el lado opuesto, menos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y entonces ya tenemos esto. Muy bien, profe, ¿para qué me sirve? La ventaja de utilizar a Gauss, la campana de Gauss, es que ya tenemos definido los valores de Gauss. ¿Está? Acá está, a través de la tabla. Ya la campana de Gauss está definida con tablas. No tenemos que hacer ningún cálculo, tan solo ir a la tabla. La pregunta es, ¿cómo es que utilizamos la tabla? Entonces lo que hay que hallar en este caso son las probabilidades Entonces, en Gauss tenemos estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? La función de error y la función complementaria de error. Esas son dos funciones. Mientras que una está definida de menos infinito a x, quiere decir que, por ejemplo, yo quiero, vamos a suponer, calcular la probabilidad en este punto. Lo voy a denominar el punto x. Quiero hallar la probabilidad ahí. ¿De acuerdo? En ese punto x. Entonces yo puedo usar esta fórmula, pero esta fórmula viene del menos infinito hasta este punto. Yo puedo utilizar esto. ¿De acuerdo?
Pero vean que la probabilidad sale de aquí hasta aquí. Tendría que restar todo esto de acá. ¿De acuerdo? O la otra forma es utilizar esta. Esta me va a dar x desde este punto hasta el infinito. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y yo quiero hallar la probabilidad justamente de aquí para adelante. Entonces, siempre conviene utilizar esta de aquí. Esa de ahí. ¿De acuerdo? Por eso cuando utilicemos la tabla hay que fijarnos que sea esta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta de aquí. Vean. La tabla consiste en la error de la función complementaria, la C. ¿De acuerdo? Esta también. Eso quiere decir lo siguiente. ¿Cuál sería la probabilidad de que caiga 3.3? ¿Cuál es mi probabilidad esa de ahí? Pero yo me puse 3.3. Cuando x vale 3.3, para adelante. ¿Cuánto sería eso? 4.83 por 10 a la menos 4. Esa es mi probabilidad cuando estoy en este punto. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si este señor vale 3.3, todo este espacio que está aquí son probabilidades de error. Eso se refiere a esa función. Esa función tan solo me va a servir para determinar los errores. La parte de PE0 en ese caso. Profe, ¿y si queremos hallar esto? Pues siempre lo haremos de ese artificio. Trabajamos en el lado positivo. ¿De acuerdo? Trabajo con este punto, porque es más sencillo trabajar de esta manera. Y yo sé que es el reflejo. ¿No? Es el reflejo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Si quiero hallar en este punto, por ejemplo, vamos a suponer que sea, no sé, 4.25. Entonces yo pongo aquí 4.25, lo calculo de esta manera. 4.25 es 1.07 por 10 a la menos 5, es la probabilidad de error, quiere decir que es la probabilidad de error de todo este espacio. ¿Ok? Si yo lo reflejo, voy a estar en este punto, ¿no? Que va a ser la probabilidad de que todo el punto está aquí, que es igual. ¿De acuerdo? Son iguales. ¿Ok? Entonces se trata como si fuera positivo. ¿De acuerdo? Pero mayormente eso se da cuando es bastante sencillo cuando son equidistantes. Porque si son equidistantes basta que yo halle uno de ellos. Porque el otro va a ser igual. Pero cuando son diferentes, este más pequeño y este más amplio, tengo que calcular cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Para ver cada uno de ellos. ¿Ok? Muy bien. Eso haremos algunos problemillas. Esto de aquí, esto aquí hay que calcularlo. Esto aquí se determina. Y esto está en función de quién? De las amplitudes y del umbral. O sea, este valor no le doy como dato. Si eso es lo que me está preguntando. No. Este valor se determina aquí, de las características que tenga la señal. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula? Lo se pone en la próxima clase. Tele4. Bien. Bueno, hay un problema, si quiero que lo van repasando, ¿eh?